Muy buenas tardes y para algunos ya muy buenas noches. Bienvenidos. En nombre de AFP Popular y de todo el equipo que ha trabajado para que este webinario sea una realidad, y en nombre de nuestro presidente, don Eduardo Grullón, queremos darle la más cordial bienvenida a esta cuarta entrega de Yo Aprendo con AFP en este 2022. En esta ocasión tendremos a un invitado de corte internacional de lujo, el señor Jorge Sanz, que nos conversará sobre el Customer Journey, creando el Journey Map de los modelos B2B y B2C. En este webinario, nuestro conferencista nos hablará de cómo incorporar una forma de trabajo en la que los clientes sean parte integral del diseño, la transformación de los productos, marcas e interacciones para fidelizarlos. Antes de iniciar a compartirles esta conferencia que yo sé desde ya que será del agrado de todos ustedes, permítanme presentarles una breve reseña de nuestro estelar conferencista. Permítanme leer algunos de los datos que tengo de él. Jorge Sanz es nacido en España, específicamente en Madrid. Experto en planificación estratégica y socio de WorldGate Group, facilitador de talleres y conferencista internacional. El señor Sanz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Economía Cuantitativa, Econometría, además de licenciado en Marketing e Investigación de Mercados. Experto en marketing relacional y comercio electrónico. Asimismo, ha realizado programas avanzados de alta dirección. Trabaja en el mundo de la estrategia y la consultoría en distintas posiciones de carácter nacional e internacional para empresas de diferentes sectores, como la publicidad y la investigación de mercados, por lo que ha obtenido un entendimiento global del entorno estratégico mundial, así como de múltiples sectores y empresas. Como experto en econometría e investigación de mercado, ha participado en múltiples proyectos de modelización de data y creación de modelos predictivos para diferentes clientes, mejorando los resultados de negocio de la organización. En el ámbito de la estrategia y el marketing, es experto en la implementación de herramientas que apoya a los líderes de empresas en la transformación de modelos de negocio, como el Business Canvas Model, entre otros. Asimismo, ha ayudado a diferentes organizaciones a nivel internacional en su transformación de modelos de negocios, colaborando en el diseño e implementación de estrategias de omnicanalidad, entre otros macroproyectos relacionados. Como ustedes verán, nosotros tenemos aquí a un gran experto en la materia, por lo que le doy la palabra y todo el escenario a nuestro querido Jorge Sanz. Bienvenido a República Dominicana, aunque sea a través de la magia del Internet. Encantada. Muchas gracias, Noris. Una pena no estar allí presencialmente, pero bueno, sabemos que este tema de la pandemia realmente ha cambiado la forma en que nos comunicamos, la forma en que para la redundancia, nos formamos, damos los webinarios. Entonces, bueno, es todo un placer la oportunidad que me brinda FP Popular, por supuesto, de participar en esta maravillosa
iniciativa de Yo Aprendo con FP Popular. Y, por supuesto, también me gustaría dar la bienvenida a todos los asistentes y, sobre todo, bueno, después de esta maravillosa presentación, espero poder cumplir con las expectativas, aunque me has dejado el listón muy alto. Voy a compartir la presentación y me confirmáis, por favor, que podéis verla. Sí, ¿podéis ver la presentación? Sí. Sí, correcto. Sí. Ok, pues bueno, damos comienzo con el webinar de hoy. Y bueno, como tenemos 50 minutos aproximadamente, pues bueno, voy a intentar ser lo más conciso. No obstante, luego al final de la presentación creo que hay una ronda de preguntas en la cual, bueno, si hay cualquier cuestión, duda, inquietud que haya podido surgir a lo largo de la presentación, pues encantadísimo de poder resolverla. Por supuesto, ya aquí es jueves ya, o sea que no tengo otra cosa que hacer, estoy a su libre disposición, o sea que por eso que esa ronda de preguntas puede ser todo lo extensa que ustedes quieran, porque ya digo, estoy a su libre disposición, no tengo reuniones, ya estamos en otro día, como aquel que dice, y nada, simplemente pues eso, agradecerles a FP Popular la oportunidad que me brinda de estar en este foro y, por supuesto, la asistencia de todos ustedes y, como digo, espero que encuentren de valor el contenido. Pues bueno, viendo lo que es el título del webinar de hoy, que es creando el Journey Map de los modelos de Business to Business y los modelos de Business to Consumer, pues bueno, la idea a la hora de diseñar este webinario hoy, pues realmente lo que quiero o lo que vamos a tratar de transmitirle es el valor de esta herramienta, ¿no? Que puedan entender conceptualmente en qué consiste esta herramienta, algunos de los términos clave fundamentales para poder ponerla en práctica y las fases que todo proyecto a la hora de crear un Customer Journey deberían cumplir. Y por último, pues bueno, quiero resumirlo en 6 ideas fuerza que quiero que se lleven. Este webinario tiene un carácter, yo creo que marcadamente práctico. Lo que quiero es que por lo menos se salga de aquí con una serie de ideas que puedan poner en práctica en sus organizaciones. Lo que nos ocurre muchísimas veces cuando asistimos a este tipo de formación, si nos dan bastante teoría, pero luego, bueno, al cabo del tiempo hay una curva de olvido que al final, bueno, no recordamos mucho de lo que nos han contado, ¿no? Entonces, en este caso, yo a la hora de construir el webinar, lo he hecho muy práctico con una serie de recomendaciones, de tips que creo que pueden llevar a la práctica, no siendo obviamente expertos ustedes, aunque puede ser que algunos de ustedes sí que ya conozcan la herramienta y la hayan puesto en práctica, pero bueno, la idea es un nivel medio para introducirnos en la misma y que desde mañana mismo puedan empezar a construir sus Customer Journey en sus organizaciones, ¿no? Entonces, la primera parte, como digo, vamos a intentar entender cuál es el valor de esta herramienta y tenemos que, la primera approach hacia esta herramienta es que tenemos que comprender que la forma en la que realmente nosotros hemos estado intentando conocer a nuestro cliente, intentando relacionarnos con nuestro cliente, pues yo creo que se ha demostrado realmente que ya es insuficiente, ¿no? Estamos en unos entornos completamente cambiantes, exigentes, mucho más competitivos, en el cual las herramientas tradicionales creo que han quedado bastante obsoletas y tenemos que optar por otro tipo de herramientas que nos permitan comprender y gestionar al cliente desde lo que realmente es relevante para él. Actualmente, si no conseguimos esa relevancia con el cliente, pues bueno, tienen múltiples alternativas y será difícil que se vengan con nosotros, ¿no? Como empresa, ¿no? Por tanto, la idea es eso, poder empezar a contar con este tipo de herramientas y una de ellas es la que vengo a contarles hoy, que es el Customer Journey, ¿de acuerdo? Además, tiene la ventaja de que esta herramienta lo que permite es que, como os ha comentado doña Noris, es que permite incorporar al cliente en todo lo que es el proceso de creación de experiencias, la creación de nuevos productos, nuevos servicios, de tal manera que tanto la organización como el cliente ganen, ¿no? Por supuesto,
entonces tenemos que entender qué es un Customer Journey, ¿no? ¿Qué es, cuando hablamos, seguramente muchos de ustedes han hablado o han oído hablar de esta herramienta, pero tenemos que entender, tenemos que alcanzar un conocimiento común de qué se trata, ¿no? Pues el Customer Journey no es otra cosa, o viaje del cliente, si lo queremos ver en castellano, es un factor en movimiento de lo que el cliente vive y también de lo que echa en falta en sus múltiples interacciones con la organización, con nuestra marca, ¿no? Y desde que se plantea un objetivo hasta que logra alcanzarlo. Para mí, yo creo que es una herramienta enormemente poderosa, puesto que nos ayuda a pensar como el cliente, ¿no? A diferencia de otro tipo de herramientas en el cual pensamos en el cliente, esto realmente lo que nos hace es ponernos, esta herramienta nos permite ponernos en los zapatos del mismo, ¿no? Y por tanto nos permite identificar cuáles son esos insights clave para innovar en lo que realmente le importa y al cliente en cada una de esas etapas, en cada uno de esos hitos del viaje que vive con nosotros, ¿no? Pues sí, por favor. Además, puesto que las organizaciones actuales realmente continúan basadas en muchos casos en una división del trabajo del siglo XXI, no es raro encontrarnos con canales y touchpoints que están compitiendo entre sí, ¿no? Entonces, cuando al cliente realmente lo que le interesa es indiferente de quién es la responsabilidad de cada interacción con cada uno de esos canales, ¿no? Entonces, esta metodología realmente lo que nos proporciona es un nuevo lenguaje para que todas las áreas, desde la organización, desde sistemas hasta marketing o atención al cliente, entiendan y trabajen en la misma dirección, que no es otra cosa que conseguir que el cliente disfrute de cada interacción con la compañía y que esté deseando compartir esas experiencias. Entonces, también decirles que el Customer Journey es una herramienta enormemente dinámica y personalizable, ¿no? Que realmente ha evolucionado, porque ya en las empresas está o se ha puesto en práctica desde hace tiempo y que realmente se ha ido adaptando a las nuevas realidades de la gestión de los canales. Ahora mismo se habla muchísimo de las empresas omnicanal, de la experiencia omnicanal de los clientes, pues realmente esta herramienta lo que nos permite precisamente es afrontar ese reto omnicanal, ¿no? Pero además también nos permite buscar o indagar en esa diferenciación que todas las compañías pretenden o buscan, ¿no? Al final, cuando vamos al mercado, lo que tratamos es de diferenciarnos de la perdón, de la competencia, ¿no? Entonces, este tipo de herramienta, esta metodología, precisamente lo que va a permitir es crear esos ítems, esos momentos diferenciales de la experiencia, ese wow que muchas veces hemos oído hablar y que tan difícil es de encontrar, ¿no? Por tanto, realmente para mí es una herramienta muy poderosa, ¿no? Además, permite introducir, como digo, dos elementos que para mí son fundamentales. Por una parte, nuevos momentos de interacción, ¿no? Muchos, cuando hablamos o analizamos un sector, o he encontrado en la realidad del análisis de muchos sectores, vemos que las interacciones son muy parecidas, ¿no? Entonces, pues, a través de esta herramienta vamos a poder introducir esos nuevos momentos que todavía no están identificados, ¿no? Y, por supuesto, nos puede ayudar a aterrizar nuestras propuestas de valor en cada canal, e incluso en cada cliente o incluso en cada interacción. Hoy en día, decirles que las mejores experiencias compiten en dos grandes áreas de juego, ¿no? Que son básicamente cómo gestionamos los momentos de la verdad y cómo se interconectan los canales y touchpoint para que podamos anticiparnos al cliente y educarle para que elija y al menos conozca el mejor trayecto posible, ¿no? Entonces, ahora vamos a intentar ver qué son estos conceptos, ¿no? Va a ser la clave de cómo poder construir un Customer Journey. Lo primero que tenemos que entender es qué es un touchpoint, ¿no? Pues básicamente un touchpoint no es otra cosa que cualquier
punto de contacto, cualquier interacción entre una persona y cualquier agente o elemento de la organización. Y estas interacciones, obviamente, a la hora de evaluarlas y de definirlas, siempre tienen lugar en un determinado momento a la redundancia, y lugar, ¿no? Bajo un contexto. No es lo mismo cuando yo, por ejemplo, si quiero ir al cine y voy con mi pareja, el contexto es uno, pero si en cambio lo que pretendo es ir con mi familia, pues esperaré unas recomendaciones, el contexto cambia y por tanto la recomendación o el tipo de cine o la sesión a la que voy a ir es completamente distinta. Por tanto, eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro a la hora de establecer y definir esos touch points, ¿no? Y también decirle que esos touch points pueden ser de diferentes tipos, pueden ser proactivos o reactivos. Proactivos es cuando realmente el touch point lo inicia el cliente, y reactivo es cuando el touch point o la interacción es iniciada por la organización, ¿no? Y también puedes tener dos sentidos, pueden ser recurrentes cuando los touch points, las interacciones tienen una repetición en el tiempo, mientras que puntuales es cuando esa interacción es única y exclusiva o puntual dentro de todo lo que es el viaje del cliente. Luego tenemos que dentro de lo que es el Customer Journey hay otro de los elementos fundamentales que tenemos que entender, que es el canal, ¿no? Que es el medio por el cual se produce esa interacción, ¿no? Lo que es diríamos, es el habilitador de la interacción entre el canal, entre el cliente y la organización. Y, por supuesto, dependiendo de cómo sea este canal, pues tiene una serie de oportunidades y limitaciones a la hora de definir la experiencia que queremos que viva en esa interacción concreta. Otro de los términos fundamentales y que vamos a ir a hablar ahora durante cómo construimos un Customer Journey es lo que es los Moments of Truth o momentos de la verdad, que son aquellas interacciones que son críticas, ¿no? para el cliente. Realmente estas son las interacciones en las cuales nos estamos jugando la cuenta de resultados. ¿En qué sentido? Es decir, es cuando realmente estamos expuestos a perder el cliente con la afectación de nuestros resultados o diríamos, resultados económicos, nuestro ROI, pues realmente porque se produce una fuga de clientes porque no estamos cumpliendo con sus expectativas, ¿no? Estos elementos o estos momentos de la verdad normalmente suelen ser comunes en todos los sectores. Por tanto, es muy normal que cuando analicemos Customer Journeys de diferentes empresas dentro de un sector, lo que son los momentos de la verdad pues se puedan repetir o puedan ser bastante similares. Y luego tenemos lo que son los momentos de dolor, ¿no? Los moments of pain, ¿no? En el cual son aquellas interacciones en las cuales se está generando una gran insatisfacción en nuestro cliente. Son aquellas interacciones en las cuales la empresa no está cumpliendo con las expectativas que tiene nuestro cliente, de tal manera que se están produciendo fugas elevadas o tasas de abandono o prescripciones negativas por parte de nuestros clientes, con la afectación que esto tiene, como digo, en lo que es toda la reputación de marca del cliente. Por supuesto, los ingresos se nos van a caer, ¿no? Y, por tanto, este tipo de momentos que tenemos identificados serían las principales áreas de mejora que tenemos que tratar dentro de lo que es la definición de nuestro customer. A la hora de implementar o utilizar esta herramienta, los beneficios yo diría que son múltiples, incluso aquí les voy a poner algunos ejemplos, pero seguro que si pensamos podemos identificar más, ¿no? Pero los principales beneficios que podemos tener de la utilización de esta herramienta, de la utilización de Customer Journeys en lo que es la gestión de la experiencia de cliente, pues el primero de ellos es que nos permite detectar situaciones en las que realmente somos líderes de la experiencia, es decir, aquellas situaciones en las que lo hacemos mejor que
digamos, que la competencia. También nos va a permitir identificar pequeñas ganancias, pequeñas oportunidades de innovación que nos van a permitir diferenciarnos de la competencia. Como digo, y he dicho en algún slide anterior, lo importante o una de las ventajas o grandes beneficios de esta herramienta es eso, que permite, aparte de la personalización, permite la diferenciación de nuestra experiencia respecto a la competencia con los beneficios que ello trae, ¿no? Además, también lo que permite es reconocer momentos que generan gran agradecimiento en nuestros clientes, ¿no? Esto, al final, lo que nos va a permitir es prolongarlos en el tiempo. Ahora mismo, realmente, la experiencia o la gestión de la experiencia está yendo hacia cómo poder, uno de los grandes retos es cómo poder alargar esos momentos de tal manera que incluso se está cuantificando dentro de lo que es el Customer Journey, cuál es el tiempo, diríamos, en el cual hay una experiencia positiva o hay una satisfacción alta del cliente respecto a cuánto tiempo el cliente está experimentando diríamos, una experiencia insatisfactoria. Además, otros beneficios podría ser, por ejemplo, la gestión de las emociones del cliente. Este es otro de los componentes que ahora mismo se habla muchísimo del tema de las emociones, el tema de eso, sobre todo en las propuestas de valor, en los discursos de las empresas se está tratando, pero ¿cómo podemos gestionar eso, ¿no? ¿Cómo podemos medirlo, sobre todo, y cómo podemos hacer o podemos influir en que el cliente tenga emociones positivas, ¿no? Pues a través de esta herramienta podemos lograrlo, ¿no? Y también podemos crear nuevas interacciones que nos garanticen esa diferenciación que digo tan anhelada por las empresas, puesto que el Customer Journey lo que nos va a permitir es esa gestión desde el inicio, incluso antes de la relación comercial, y nos va a permitir alargar o nos va a permitir gestionar toda esa relación incluso después de la interacción, ¿no? Y por último, determinar interacciones o servicios que no aportan valor y de tal manera que podamos eliminarlos. Si al final dentro del Customer Journey que el cliente vive con nosotros vemos algún tipo de interacción que no le es, diríamos, relevante, no le aporta una satisfacción para el cliente, pues podemos eliminarla de tal manera que tengamos un ahorro importante de costes, ¿no? Entonces, visto un poquito cuál es el valor, cuál es la definición de lo que es un Customer Journey y cuáles son sus beneficios, ahora vamos a pasar un poco más allá a la parte práctica de cómo ustedes pueden poner en práctica esta herramienta. Y esto lo vamos a ver luego un poquito más adelante en detalle. Vamos a ver cuáles serían las 5 fases que deberíamos estar cumpliendo para construir un Customer Journey de alto impacto. Básicamente, como digo, esta herramienta se pone en práctica a través de, primero, conocer al protagonista, es decir, si no conocemos al cliente, pues es difícil construir un Customer Journey eficiente, de impacto, ¿no? Por tanto, tenemos que incluso, como digo, entrar en la mente del cliente para poder entenderle, comprenderle, porque, y lo vamos a ver ahora con más detalle, incluso el cliente muchas veces no dice la verdad, no nos cuenta realmente lo que está pensando. Por tanto, tenemos que ver qué técnicas podemos utilizar de tal manera que podamos llegar a conocer de manera muy profunda cómo es este cliente. Luego tenemos que establecer la ruta, es decir, todas las etapas que va a vivir el cliente con nosotros, en su relación con nosotros. Luego, lo que trataremos de ver en una tercera fase es definir o dibujar esas etapas, describir, es decir, qué está sintiendo dentro de cada una de esas etapas que hemos establecido en la ruta, pues qué está sintiendo, qué está actuando, cuáles son sus emociones, cuál es su nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, eso ahí lo trabajaremos en una tercera fase, de tal manera que nos permita construir el Customer Journey actual. Pero este no es el final del camino, o como hemos visto, el valor realmente de esta herramienta es que
podamos transformar la experiencia del cliente, que actualmente puede ser no totalmente satisfactoria, hacia un modelo más ideal. Por tanto, lo que tenemos que pasar es una fase 4 en la cual tenemos que relatar una historia, es decir, construir una historia para poder contar ese Customer Journey actual dentro de la organización, de tal manera que como último paso podamos transformar ese modelo o ese journey con una serie de nuevas interacciones, nuevas experiencias en cada una de las interacciones, nuevos canales, de tal manera que podamos llegar a alcanzar ese Customer Journey ideal y conseguir eso tan difícil, ¿no? que es el conseguir ese wow del cliente. Vamos a entrar en cada una de ellas, y lo primero es decirle que obviamente es conocer al cliente. No podemos, como digo, no podemos construir un Customer Journey si no lo asociamos a un cliente y, por supuesto, si no lo conocemos. Y lo primero y la primera recomendación decirles es que para confeccionar un buen Customer Journey tenemos que salir de nuestros despachos, de nuestras oficinas. No es realmente imposible construir un Customer Journey sin salir a la calle. Tenemos que acudir a esos lugares que frecuenta el cliente, debemos conocer cuáles son sus marcas favoritas, sus apps, sus mejores o peores momentos de la semana, ¿no? Tenemos que, como digo, ponernos en sus zapatos y llegar a tener un entendimiento lo más completo posible de ese cliente, ¿no? Por tanto, debemos observarle, debemos escucharle para tratar de identificar aquellas cosas que están ocurriendo en su día a día, como qué es lo que hace desde que se levanta, diríamos, hasta que se acuesta, ¿no? Y en muchos casos tenemos que recurrir a técnicas que van más allá de una entrevista o un diagnóstico, un cuestionario, porque, bueno, aquí siguiendo una de las frases yo trabajé un tiempo en Ogilvy, una empresa de comunicación. David Ogilvy es el fundador de esta empresa, y siempre nos decía que los clientes no hacen lo que dicen, no dicen lo que piensan y no piensan como sienten. Por tanto, muchas veces tenemos que, como digo, tener una observación muy profunda del cliente, más allá de utilizar, que no digo que no sean beneficiosas, utilizar técnicas como el focus group o como la entrevista o algún tipo de cuestionario, pero también tenemos, creo que, intentar observar directamente cuál es el comportamiento del cliente, porque, como digo, muchas veces ese tipo de levantamiento no ocurre a través de una interacción directa diríamos, a través de una técnica tradicional de investigación de mercados. Por tanto, eso yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, existen muchas técnicas, ¿no? Diríamos, para conocer al cliente, ¿no? Pero lo primero que creo que debemos recurrir es a los datos internos. Las organizaciones tienen muchísima información que en muchos casos están desaprovechadas o incluso pueden estar desconectadas, ¿no? Hay información que está en un área, pero que no tienen acceso a otro de las áreas que quizás lo necesitan, pero no tienen una comunicación o no están comunicados ni estructurados los datos, ¿no? Por tanto, tenemos que hacer primero un buen levantamiento de esos datos, de esa información interna que contamos y que estoy seguro que todas sus organizaciones cuentan. Y a partir de ahí, yo creo que, como les decía, es bueno intentar hacer una buena combinación de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Dentro de lo que son las técnicas cualitativas, pues bueno, podemos utilizar técnicas etnográficas, o pues tipo focus group o entrevista en profundidad. Y también el Mystery Shopper yo creo que da muy buenos resultados a la hora de hacer este levantamiento del cliente. Y es bueno, como digo, combinarla también con algún tipo de técnica cuantitativa, porque esto es muy común, ¿no? A la hora de cuando llevamos insights o
opiniones más tipo cualitativo, pues en muchos casos lo que primero surge son rebatirlos, ¿no? Entonces, en este caso, si utilizamos técnicas de tipo cuantitativa como encuestas touchpoint o benchmarking de experiencia de cliente, esto lo que nos va a permitir es soportar con números esos insights que quizás a través de las técnicas cualitativas hemos podido realmente levantar, ¿no? En esta primera fase creo que es importante o como herramienta, creo que es fundamental la definición de arquetipos, ¿no? El arquetipo es básicamente, eso es una ficha, aquí a la derecha tiene un ejemplo, es una descripción de un segmento de nuestros clientes que va un poco más allá de lo que es el buyer persona, ¿no? El buyer persona se centra básicamente lo que son características sociodemográficas del cliente o de un segmento de cliente, pues a través de los arquetipos podemos enriquecerlo con otro tipo de información, ¿no? Como son, por ejemplo, qué metas, qué valores puede tener ese segmento, qué le duele, qué retos, qué objeciones está teniendo este arquetipo cuando se relaciona con la empresa, qué fuentes de información utiliza, qué medios lee, qué televisiones o qué canales de televisión, qué contenidos está consumiendo, ¿no? Entonces, con este tipo de análisis y técnicas que hemos visto, lo que nos va a permitir es precisamente cumplimentar este arquetipo. Una de las cuestiones básicas que se plantea es, bueno, ¿y qué segmentos, ¿no? Porque normalmente muchas veces dentro de las organizaciones tenemos diferentes segmentos, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar con el más genérico, ¿no? El más frecuente, aunque esta técnica, como digo, del Customer Journey se puede utilizar, y lo veremos, es una herramienta muy versátil, se puede utilizar para diferentes segmentos e incluso se puede utilizar para canales, productos o incluso servicios, ¿no? También. Entonces, decirles lo que les comentaba, ¿no? Que muchas veces a mí, cuando hemos implementado este tipo de metodología, me preguntan si deberíamos optar por construir un Customer Journey general o únicamente un Customer Journey general, o sea, no sé, el más tipo, basado en el segmento más común, ¿no? O el más frecuente dentro de nuestra organización. Y eso es lo normal, pero también podemos establecer Customer Journeys por canal, por diferentes tipologías, por productos, por procesos e incluso, diría yo, podríamos llegar a nivel de microproducto o microproceso. Es una herramienta súper versátil. Eso sí, el Customer Journey tiene que, como digo, tiene que enfocarse siempre en base a los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Al final no puede ser algo que se pueda definir en el aire, sino que tiene que estar atado a la estrategia de la organización, ¿no? Eso es lo fundamental y yo creo que es como realmente más potencia tiene esta herramienta. Y el framework de trabajo en esta primera fase, pues como digo, es empezar a hacer todo este tipo de recopilar toda la información que podamos tener dentro de la empresa, empezar a aplicar las técnicas, pues como digo, el focus group, la generación de arquetipos, el mystery shop, el cuestionario, que es lo que hemos estado viendo, pero a la hora de definir toda esa información que queremos levantar, tenemos que tener en cuenta o tenemos que valorar el equilibrio entre la relevancia y la complejidad. ¿Qué significa esto? Pues obviamente quizás sea interesante tener toda la información disponible, pero en muchos casos obtener cierta información es muy, muy, muy complejo, ¿no? Y tiene un coste muy elevado. Por tanto, quizás en algunos casos tenemos que centrarnos en aquellos que sean información relevante, pero que el nivel de complejidad no sea tan elevado que la haga, diríamos, ineficiente, ¿no? Entonces, un sencillo marco de trabajo que nos guía en esta primera fase, como digo, es ir haciendo todas estas investigaciones
ir etiquetando la información según la vamos recogiendo. Y la primera, diríamos, nivel de clasificación es en base a estas tres grandes áreas, ¿no? Que son las expectativas del cliente, que lo podremos obtener a partir de normalmente de los focus group y de los arquetipos. Luego tendremos que también definir cuáles son o etiquetar a toda esa información en comportamientos. En este caso normalmente también viene de focus group, puede venir del mystery shopper y también, por ejemplo, tenemos que ver qué información hace referencia a las emociones, ¿no? En este caso puede haber hay un cuestionario de levantamiento de emociones, también a través del mystery shopper y de los arquetipos podemos ir viendo toda esta información. Pero adicionalmente también consideramos un segundo orden de información que deberíamos también estar recogiendo, que son pues eso, los canales, los touchpoints, las motivaciones del cliente, así como pues, la antigüedad con la compañía, variables sociodemográficas y el retorno, por ejemplo, el ROI de cada una de esas interacciones. Este sería la primera fase, ¿no? Y dentro de esa primera fase, aquí hay un caso de éxito, que es el caso de CaixaBank, ¿no? En el cual, bueno, pues cuando analizaron uno de sus principales segmentos de clientes, vieron que había diferentes o tenían diferentes perfiles con diferentes propuestas de valor y que no era igual de relevante esa propuesta de valor para todos esos perfiles, ¿no? Entonces, lo que optaron fue, como le digo, se puede realizar diferentes customer journeys para cada uno de estos perfiles, teniendo muy en cuenta cuál es ese arquetipo, ese buyer persona para ese customer journey, y a partir de ahí adaptaron la propuesta de valor y diseñaron una experiencia ideal para cada uno de estos segmentos. Toda esta información obviamente surge de este análisis inicial de conocimiento del cliente. El segundo paso consiste, una vez sabemos, como digo, conocemos muy bien nuestros clientes, es dibujar y representar el Customer Journey. Esto, al final, existen múltiples maneras. Lo que sí que es general es que hay que diseñar o hay que cuidar muy bien cuál es ese diseño que hacemos del Customer Journey para... ¿Por qué? Pues porque al final estamos representando una gran cantidad de información en muy poco espacio, ¿no? Entonces, si bien hay una gran flexibilidad a la hora de decidir cuál es el diseño de nuestro Customer Journey, podemos ver que el Customer Journey no es otra cosa que una matriz de filas y columnas, ¿vale? De acuerdo que luego en la fase 3 vamos a cumplimentar, pero que todo Customer Journey cumple con estas directrices de una matriz por filas y por columnas. Vamos a ver qué hay o qué debería estar viendo en la parte de columnas y qué debería estar habiendo en la parte de las filas, ¿no? Este es un ejemplo de Customer Journey Map, ¿no? Entonces, aquí lo que ven es que es fundamental, en la parte de las columnas aparecen todas las etapas del viaje, ¿no? Y tenemos que, en esta etapa, en cada una de ellas, tenemos que describir muy bien qué actividades están resultando vitales para el cliente, porque esto nos va a afectar a la hora de interpretar esta información. Entonces, ya como digo, en las columnas estableceremos todas las etapas y actividades que está haciendo el cliente, esos touch points, esas interacciones que está teniendo, y por filas, pues lo que tenemos que ir colocando son estos atributos o conceptos que vamos a evaluar en cada interacción, ¿no? Entonces, una vez que tengamos establecido esto, ¿qué atributos? Lo normal será pues, recoger la curva de experiencia, recoger las emociones, recoger los comportamientos, recoger las expectativas, la curva de experiencia. Aquí en la parte de la derecha, donde ven el gráfico, por la parte de abajo es la curva de experiencia, donde podemos ver qué interacciones positivas, cuáles negativas. En la parte de arriba vemos el antes, durante y después de la interacción, diríamos, de la relación con la organización, y lo que tenemos, pues eso son estos. Tenemos que empezar también a identificar cuáles son esos puntos de dolor, esos puntos
también críticos, y luego veremos cómo podemos cumplimentar este Customer Journey con lo que son una serie de acciones o un cuadro también de mejoras. Los elementos, como digo, a la hora de elaborarlo, pues es un elemento súper flexible, ¿no? Esta herramienta es muy, como digo, muy flexible, ¿no? Por tanto, tenemos que determinar, o los elementos que vamos a incluir son aquellos que podemos medir. Si no podemos medir unos, pues no sé, por ejemplo, el Customer Effort, pues no podemos medirlo, o no podemos medir las emociones, pues no tiene sentido incluirlo en este Customer Journey, en lo que es el mapa, pues porque al final estamos perdiendo un espacio porque no somos capaces de dar una información, diríamos, relevante, ¿no? En cuanto a la herramienta para esta fase, pues bueno, yo creo que como les he dicho, una de ellas puede ser empezar a ponernos en los pies del cliente y empezar a redactar a este análisis en primera persona, ¿no? En vez de el cliente envía un email, pues lo que tenemos que hacer es pues, ponernos, como digo, envío un email para pedir información, es decir, nos estamos poniendo en primera persona, ¿no? Y lo más complejo es agrupar adecuadamente en esta fase, es agrupar tanto las etapas y los momentos de iteración y elegir bien ese mix. Es decir, tenemos que elegir tanto las columnas como las filas, determinarlas. Esta fase es diríamos, lo crítico, ¿no? En cuanto también como recomendación o consejo en esta fase es que tenemos que empezar el castellano por el principio. Y en este caso, aunque parece obvio, muchas empresas no lo consideran así. ¿Por qué? Porque empiezan a definir el Customer Journey desde el momento en el cual tienen la primera interacción, y eso no es así. Muchas veces el Customer Journey tiene que empezar a definirse desde que el cliente tiene esa necesidad, y no tanto cuando tiene esa primera interacción, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, el Customer Journey de unas hipotecas, no es cuando el cliente entra a una oficina o va a la web a buscar información, sino a lo mejor es cuando ha habido un cambio en su vida y en el cual esto hace que sienta la necesidad de tener una nueva casa, y entonces pueda tener la necesidad de una nueva hipoteca. Entonces, es ahí, en ese momento, si somos capaces de estar ahí, cuando realmente empezamos a diseñar Customer Journeys, diríamos, relevantes. Y aquí es lo que comentaba, si somos capaces de gestionar esos micromomentos antes que nadie, tanto antes o después de la relación comercial, pues eso lo que nos va a permitir es crear nuevos canales de interacción únicos en el sector y generar esa diferenciación, como digo, tan anhelada y que realmente nos permite esta herramienta. Voy a ir un poquito rápido porque creo que me he comido un poquito más de tiempo. Y como digo, eso, el Customer Journey lo que tiene que intentar gestionar es el durante y después de lo que es la transacción comercial, ¿de acuerdo? En el paso 3, realmente lo que tenemos que hacer es cumplimentar esa matriz. Una vez que hemos creado las etapas, tenemos creadas las etapas del viaje, tenemos las acciones en cada una de ellas y tenemos esos atributos que queremos medir, pues lo que tenemos que empezar es a cumplimentar con la información de la primera fase, todo lo que es el contenido del Customer Journey, ¿no? El contenido de esa matriz. Si cuando estamos cumplimentándolo vemos que no nos dice nada nuevo, realmente es porque o bien no hemos construido el mapa de la manera adecuada, no lo hemos estructurado bien, o bien no hemos hecho un buen análisis de nuestro cliente. En esta primera fase tenemos ya que ser capaces de detectar esos momentos de la verdad y esos momentos críticos. Y para ello, pues bueno, lo importante o la técnica a utilizar podría ser workshop con los empleados o con clientes, incluso workshop con no clientes. A la hora de completar este Customer Journey debemos hacer una correcta jerarquización de la información y el empleo de los recursos infográficos. Tenemos que construir nuestro propio mapa, pero nunca debería faltar, pues eso, como digo, los bloques de canales, de curva de experiencia, un bloque de expectativas, por supuesto los comportamientos, como había mencionado antes en cada uno de los touch points, las emociones que está sintiendo en el cliente en cada una de ellas.
Y tenemos, por supuesto, que enfatizar la dimensión más importante. Es decir, dentro de cuando veamos este mapa, pues tenemos que ver cuál es de un vistazo, cuál es la información más relevante. Y tenemos que cerrar, como les decía antes, esta herramienta es una herramienta, diríamos, colaborativa y que tiene que servir para mejorar, diríamos, la experiencia y, por tanto, en esta parte final, la parte baja del Customer Journey, sería bueno cerrarlo con una serie de takeaways, de insights estratégicos, oportunidades de mejora o principios para el rediseño del Customer Journey. Aquí les pongo, no voy a entrar en detalle, este sería un ejemplo simplificado de lo que sería un Customer Journey de un taller mecánico. Les voy a dejar la presentación en la cual vemos la curva de experiencia destacando los diferentes momentos de dolor, los diferentes momentos críticos, los wow que estamos consiguiendo y abajo pues 3 grandes bloques de, como digo, qué es lo que está pensando una persona que va a un concesionario durante estas etapas, las etapas que están definidas, qué actuaciones está teniendo y qué es lo que está sintiendo. Como digo, una herramienta muy, yo creo que es muy poderosa a la hora de completar el Customer Journey. Esta fase 3 de cada una de estas etapas son los workshops, como os había dicho, tanto con empleados y con clientes. Y la idea es involucrar a los empleados de diferentes departamentos, tanto que tengan interacción con el cliente como también los departamentos de back office, ¿no? Y también, como digo, es importante contar con no clientes, es decir, clientes que ya no están con nosotros. Bueno, voy a pasar. Y luego, por supuesto, una vez que tengamos definido y complementado el Customer Journey, es importante saber o conocer el blueprint que hay detrás del Customer Journey definido. El Customer Journey definido sería la parte externa, refleja la parte o la visión que el cliente tiene de la organización, y el blueprint serían todos esos procesos, normas que hay en cada proceso de iteración. Aquí decirles que no hagan un esfuerzo de intentar analizar el blueprint de todo el Customer Journey, sino simple y únicamente de aquellas iteraciones que vayan a tratar a corto plazo. Aquí, bueno, decirles, por ejemplo, en caso de éxito utilizando esta fase 3, una aerolínea, pues cuando analizó todo el Customer Journey, vieron que uno de las interacciones que ninguna organización o ninguna empresa trataba hasta la fecha era el momento en el cual el cliente estaba haciendo la maleta. En este momento, pues era un momento en el cual el cliente detectaba que tenían una emoción intensa, en muchos casos no les gustaba hacer o sea, les generaba estrés, les generaba pues eso, insatisfacción. Entonces, para resolver este momento, lo que crearon fue una app que ayudaba a los clientes a hacer la maleta, pues puesto que se sabía en qué tiempo iban a estar, dónde iban a viajar, y también sabían otra serie de factores, pues como era el meteorológico, pues descargaron una app para desarrollar o para gestionar mejor esta interacción, y generando un momento donde era insatisfacción, lo convirtieron en un momento de satisfacción. En el caso del business to business, pues por ejemplo, este momento en el que las empresas compran un billete pero realmente no saben quién va a viajar, pues otra aerolínea lo que creó fue una propuesta de valor diferente, que es el pasajero pendiente, en el cual tú podías comprar un billete, pero no necesitabas dar el nombre en ese momento de la compra del pasajero que iba a viajar. Le llaman el pasajero pendiente. De ahí pasamos a la cuarta, el cuarto paso. El cuarto paso consiste en que una vez que tenemos definido ya nuestro Customer Journey, lo tenemos completo, la idea es que podamos poder contarlo en pocos minutos y de una manera atractiva. A la hora de poder contarlo es fundamental separar lo importante de lo anecdótico. Y aquí donde realmente nos ayuda, tenemos una herramienta muy poderosa que es el storytelling. Tendríamos que estar creando la historia de nuestro cliente, la odisea, el viaje que está viviendo nuestro cliente con nosotros, tanto lo positivo como lo
como lo negativo, y aquí, pues bueno, a partir del storytelling que nos permite crear la historia, ¿cómo la podemos representar? Pues hay diferentes metodologías, desde el storyboard, infografías, un script de 3 minutos, un vídeo. Vamos a ver un caso de Bankinter, que utilizó un vídeo para contar su customer journey. Y el del problema o el tema es determinar qué tipo de historia queremos contar. Podemos, en base a eso, pues tendremos que organizar los bloques de información de diferente manera. Si podemos crear o contar una historia más de carácter emocional, entonces lo que queremos son bloques de emociones en el cual dibujaremos lo que se conoce como el emotional journey del cliente y cómo está afectando al comportamiento del futuro del cliente, pero también podemos contar una historia basada en comportamientos, ¿no? En este caso, lo que haremos es, tenemos que ir resaltando el esfuerzo que supone conseguir lo que el cliente quiere, esos insights de la observación, para ir modificando hábitos o ir eliminando obstáculos. O bien podemos contar más una historia basada en canales, es decir, cómo el cliente va pasando de un canal a otro, y tenemos que ir resaltando los insights que están relacionados con esos nuevos comportamientos y que queremos conseguir en cada uno de estos canales, ¿no? Y tenemos que hacerlo de manera real, como digo, ¿no? Hay que jerarquizar bien la información, tenemos que comunicar muy bien las ideas fuerza y todos los hallazgos que hemos detectado en el Customer Journey, ¿no? Y una manera de determinar bien esa jerarquía es, pues eso, considerar que deberíamos estar destacando sobre la foto global, pues desde diferentes ámbitos, como pueden ser los tiempos, la distancia que tenemos con el cliente, ¿no? Por tanto, tenemos que definir para convertir muy bien esa historia que nos puede ayudar a entender el presente, a definirla muy bien, pues tenemos que tener claro muy bien cuál es la trama, cuál es la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo, y sobre todo tiene que ser accionable, es decir, tiene que llevarnos a generar nuevos pasos que queramos impulsar en ese customer journey. Este es el caso que les decía de Bankinter, que utilizaron hace ya un par de años. Es un banco, una entidad financiera, en el cual utilizó un vídeo de 4 minutos para narrar la historia de un cliente en concreto de Bankinter, con sus diferentes interacciones con el banco, con la organización y con su gestor, ¿no? Y entonces, a medida que iban presentando las innovaciones, una ventana, pues nos iba recordando el porqué de esa innovación, y finalizaba en el vídeo pues las últimas secuencias con estos 6 ejes que era la estrategia de relación que quería tener Bankinter con sus clientes, ¿no? Y por último, como digo, para ir finalizando, esa es la última fase, es que este solo es cuando llegamos a alcanzar la historia o definimos la historia de nuestro Customer Journey. Este solo es el principio, ¿no? Porque al final el Customer Journey nos tiene, el actual, el que hemos llegado a describir en esta historia, nos tiene que servir como un plan de acción para eso, para corregir momentos de dolor, comunicar mejor, extender mejor nuestras fortalezas, y para ello lo que tenemos que hacer es diseñar el Customer Journey ideal, ¿no? Es decir, cómo podemos evolucionar el Customer Journey actual hacia aquel que maximiza la satisfacción del cliente. Tengan en cuenta que siempre el Customer Journey va a ser un documento vivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final las expectativas del cliente normalmente van a ir cambiando, incluso lo normal es que vayan aumentando en la medida que la competencia va desarrollando mejores experiencias, va desarrollando nuevos canales. Por tanto, esas expectativas van a cambiar y la foto debería estar cambiando. Por tanto, tanto en el Customer Journey como en la historia que estamos contando, tenemos que apuntar cuáles son esos desafíos, tenemos que establecer las recomendaciones y una serie de acciones guía que nos permita rápidamente organizar workshops y grupos de discusión, tanto internos como externos, es decir, tanto con empleados como clientes, para empezar a generar nuevas acciones, recomendaciones que podamos implementar a corto plazo. Y es importante en este caso no abrumar, en el sentido de que lo que tenemos que hacer es establecer o priorizar cuáles son esas acciones de mejora críticas o importantes que tenemos que llevar a corto plazo.
Eh, Como digo, bueno, la idea es que a partir del Customer Journey actual podamos definir el Customer Journey ideal y siempre de una manera colaborativa y priorizando las ideas principales y que mayor impacto van a tener en la experiencia. Y para ello, pues bueno, podemos utilizar siempre como de base el Customer Journey actual, el que hemos definido, y utilizando una serie de técnicas de generación de nuevas ideas, pues bueno, desde no sé, storyboard, canvas, pensamiento lateral, la técnica de 365, son grupos de 6 personas que durante 5 minutos están generando 3 ideas y de manera rotatoria, pues eso permite generar nuevas ideas y de ahí la idea sería sacar un Customer Journey ideal para diferentes escenarios y para diferentes tipologías bueno, por finalizar y dejar espacio para las preguntas, quiero que se lleven 6 ideas fuerza. Como digo, con esta metodología ya van a tener van a tener este documento. Serían ustedes capaces de empezar a generar su propio Customer Journey dentro de la organización y a modo de cierre, decirles que eso, lo primero que quiero que consideren es que construir un Customer Journey, para construir un buen Customer Journey tenemos que salir de nuestros despachos. No podemos hacerlo desde nuestra organización, desde nuestras oficinas. Hay que hablar con los clientes, hay que hablar con los empleados, tenemos que llegar a tener, como había dicho, un conocimiento muy profundo de cuáles son sus acciones, sus motivaciones, sus sentimientos, sus necesidades. Por tanto, eso es fundamental. También, entre los errores más frecuentes se encuentra pasar por alto momentos que a día de hoy no gestionamos. ¿Qué solemos hacer cuando definimos el Customer Journey? Muchas veces, como digo, nos centramos en lo que es la transacción comercial, dejando espacios tanto antes como después de la misma que no gestionamos. Les contaba el caso de las hipotecas, ¿no? Entonces, pues eso es precisamente cómo podemos estar en el momento que surge esa necesidad a través de estar ahí, donde no está la competencia, generando un nuevo canal de comunicación que nos permita empezar a generar ese engagement con el cliente. Además, un buen Customer Journey, como digo, es capaz de hablar de cosas que desconocemos y que no son evidentes. Si cuando hacemos el Customer Journey es algo o vemos todo lo que podemos vislumbrar es algo que ya sabíamos, pues realmente tenemos que volver hacia atrás y tenemos que empezar o bien a conocer mejor al cliente o tenemos que empezar a trabajar más lo que es las etapas del viaje y los atributos que queremos medir. También decirles eso, que al final un Customer Journey es, como les decía, una matriz de estímulos e impactos que hemos generado. Por columnas están todo lo que son las etapas del viaje y las actividades que hay en cada una de ellas y por filas pues hay toda una serie de elementos personalizables que van a evolucionar en el tiempo y que va a depender de la organización, pero que hay elementos que no pueden faltar, como son la curva de experiencia, motivaciones, las expectativas del cliente, también los pensamientos o qué es lo que piensa un cliente. Ahí hemos visto el Customer Journey de lo que sería un taller mecánico. Y por último, decirles que es una herramienta muy versátil en el sentido de que es dinámica, puede ir cambiando continuamente en el tiempo y que puede ser utilizada, como digo, para definir el Customer Journey general de un segmento de clientes, pero también puede ser utilizado para un Customer Journey de un canal concreto, de un producto o un servicio, o incluso, como digo, de un proceso. Y con ello, pues bueno, creo que estoy en tiempo, no sé, justo, y ahora Aquí empezamos un poco estamos. ruegos, preguntas, cuestiones que hayan podido surgirles. Así es. Aquí tenemos varias preguntas para usted, señor Sanz. Vamos a leerla. El público, la señora Zunkar, le pregunta, ¿cada qué tiempo o bajo cuáles circunstancias debemos revisitar el Customer Journey para actualizarlo?
Ujú. Pues yo le diría que en mi experiencia, e incluso decirle que en algunos de mis clientes con los que he trabajado, lo hacemos anualmente. Puede ser entre 12 y 18 meses. Eso es un poco cuando les hablaba del blueprint. Cualquier interacción que no pueda ser gestionada en menos de 18 meses, lo normal es que todo el proceso haya cambiado. Por lo tanto, lo lógico es ir revisitando el Customer Journey de manera anual. También decirle que depende del tipo de Customer Journey que esté construyendo. No es lo mismo el Customer Journey del segmento general de lo que es un Customer Journey de un canal concreto o de un producto o un servicio. Ahí a lo mejor se acortan incluso los plazos, ¿no? Pero bueno, la norma general nos dice que anualmente deberíamos estar revisitando. Excelente, muchas gracias. La señora Castillo le pregunta, ¿cómo podemos empezar de cero con nuestro Journey Map en un emprendimiento de servicios, ya que no contamos con la experiencia? Bueno, ahí obviamente, si he entendido bien la pregunta, si no cuentan, no tienen experiencia en desarrollarlo, aquí ahora ya tienen una guía para poder, pues podríamos decir, do yourself, hacerlo uno mismo. Obviamente pueden contar con expertos. Si el tema es si no tenemos clientes, diríamos, porque es un emprendimiento y como tal no tenemos clientes, entonces, ¿cómo empiezo? Pues la idea sería empezar a conocer a nuestro potencial cliente. Es decir, normalmente entiendo que cuando han definido un emprendimiento tendrán un modelo Canvas, lo hemos mencionado anteriormente, habrán creado un modelo de negocio en el cual habrán definido un segmento y se puede utilizar diferentes herramientas, el mapa de empatía, el perfil del cliente y a través de herramientas como digo, investigaciones cualitativas, cuantitativas de ese segmento potencial, poder comenzar a definir ese Customer Journey. Obviamente, aquí en ese caso el tiempo, diríamos, de interacción o el tiempo en el cual tienen que estar revisitando ese Customer Journey será muchísimo menor. Ahí les animaría a utilizar o crear un producto mínimo viable, es decir, un Customer Journey muy sencillo, en el cual establezca las principales etapas del viaje del cliente, una serie de atributos que puedan medir de manera sencilla, que no sean complejos, y a partir de ahí continuamente vayan revisitando y vayan haciendo más complejo ese Customer Journey. Muy bien, muchas gracias. Le pregunta a la señora Novas, ¿cuál de estos Customer Journeys sería el más efectivo y el más utilizado a nivel nacional e internacional? El tipo, bueno, depende muchísimo como digo, no hay un tipo concreto, hay modelos de Customer Journey, hay modelos más de carácter emocional, como digo, hay otros modelos más basados en el canal y otros basados en el comportamiento. Como ven, como he tratado de transmitirles, es una herramienta súper dinámica y muy personalizable. De cada empresa tiene su Customer Journey. Yo les podría enseñar Customer Journeys completamente diferentes, ¿no? Hay que adaptarlo sobre todo a las prioridades estratégicas de la organización y con ello les animaría a construir el suyo. Es muy tentador un poco intentar aplicar las estructuras de Customer Journey de otras organizaciones, pero lo que ha funcionado en una organización quizás no sea diríamos, no funcione bien para otras, ¿no? Entonces le animaría a que construya su propio Customer Journey en base a eso, a sus objetivos estratégicos y utilizando realmente aquella información que es relevante para la toma de decisiones, para ese plan de acción de la fase 5 que les contaba y para que poder mejorar, el objetivo final es generar una experiencia wow, maximizar la experiencia de cliente, ¿no? Entonces les animaría a eso, a que personalicen y hagan su propio, más que el más, si quieren, el más común que yo he visto está basado en canales, que lo que trata de gestionar es el paso de un canal a otro, es decir, ese concepto de omnicanalidad, pero les diría que les animaría a que creen el suyo.
Muchas gracias. Otro caso, ya dentro de una empresa, algunas técnicas que nos pueda aconsejar para involucrar a los colaboradores, para que asuman y hagan el ejercicio permanente, de forma que puedan dar respuestas a un mejor servicio, le dice el participante, cómo involucrarlos, cómo hacer que ellos practiquen esta herramienta y lo hagan de manera constante para lograr los objetivos. Correcto, eso es un punto clave. De hecho, es una de las, al inicio, dentro de lo que es el valor del Customer Journey, es que es una herramienta que efectivamente es una herramienta colaborativa en el cual se cuenta con la participación tanto de empleados como de clientes, ¿no? Entonces, realmente, cuando el contar con la participación de los empleados dentro de la organización, lo que hace es que sientan que el Customer Journey es propio, es suyo, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo a la implantación luego de las acciones de mejora. ¿Qué técnicas utilizaría? Hemos visto diferentes técnicas en cada una de las fases, ¿no? En lo que es la definición, diríamos, donde más van a poder participar es en la fase de dibujar las etapas, ¿no? Es decir, analizar cada una de las etapas. En la definición de las etapas y los atributos, yo creo que tiene que estar más en un ámbito de dirección. Yo diría, depende del tipo de estructura que tengan. De hecho, ahora hay muchas áreas o están apareciendo muchas estructuras en las organizaciones de experiencia de cliente. Ahí es donde realmente se definen las etapas del viaje, ¿no? Y a partir de ahí es donde involucramos a nuestros colaboradores a través de workshops, sobre todo, ya digo, con empleados, dándoles esos workshops deberían comenzar poniendo en común toda la información levantada a través en la fase 1 de conocimiento del cliente, información interna, como todas aquellas investigaciones, como les he dicho, como Mystery Shopping, la creación de arquetipos, en los cuestionarios de emociones. A partir de ahí, y poniendo en común en ese workshop con empleados y trabajándolo pues, bueno, de manera muy colaborativa a través de POSIT. Lo mejor es colocar en ese workshop en una pared esa estructura vacía del mapa, del Customer Journey Map, como digo, en columnas las etapas y las actividades en cada una de ellas y por filas los atributos que hayamos definido y empezar a trabajar conjuntamente. Ahí, como digo, ligándolo un poco a la primera pregunta, yo creo que es crítico hacer esas revisiones de manera, no más, de manera anual. Entonces, ahí se crea una dinámica y sobre todo eso sería la revisión, pero normalmente pueden estar surgiendo nuevos canales continuamente, nuevos productos, nuevos servicios, dependiendo en el momento. También es fundamental formar a la gente en esta metodología, a todos nuestros empleados en esta metodología, para que todos se entiendan de la misma manera, tengan este lenguaje común sobre lo que es el Customer Journey Map, el valor y cómo se construye, y a partir de esa formación lo puedan ir introduciendo en sus procesos de creación y de mejora de experiencias. Excelente, muchas gracias. Aquí Nada, tenemos ustedes. una pregunta compuesta. Le preguntan primero, ¿se puede aplicar a todo tipo de negocio? Y si tengo diferentes tipos de clientes, ¿debo realizar un mapa de recorrido para cada tipo de cliente? Por supuesto, esa es la grandeza de esta herramienta. A la primera pregunta es para todo tipo de empresas. Al final, no conozco ninguna empresa que no tenga clientes. Si no tiene clientes, difícilmente va a sobrevivir. Entonces, como dentro de la idiosincrasia de una empresa es tener clientes, obviamente el Customer Journey Map es una herramienta válida para todo tipo de empresa y de sector, incluso tanto en el business to consumer como en el business to business. Obviamente, lo que tiene ciertas componentes diferenciales es los atributos que vamos a medir
en cada una de, si es un customer, si está más ligado al business to consumer que al business to business. ¿Por qué? Porque los decisores son distintos, los drivers de decisión son distintos, las emociones son distintas, pero al final incluso en el business to business, las empresas, o sea, los clientes, aunque son una empresa, pero el que toma las decisiones son personas. Entonces, al final, obviamente con unas motivaciones diferentes, un consumidor final, pero también es aplicable al business to business. Y obviamente el customer tienen que tener tantos Customer Journey Map como segmentos de clientes. Tienen que construir siempre un poquito rápido, es que es un tema es una metodología muy extensa, he intentado reducirlo a lo máximo, pero decirles que, no sé si a la hora de transmitirles que todo Customer Journey tiene que estar ligado a un arquetipo, a un segmento de clientes. Por tanto, tiene que haber, y se recuerda en el caso de la Caixa, cuando ellos pensaban que tenían un único segmento y profundizaron en el análisis de ese segmento, vieron que había 3 tipos de perfiles distintos con unas expectativas completamente diferentes de lo que querían vivir en la relación con la entidad financiera y, por tanto, definieron 3 Customer Journey Map distintos. Eso sí, teniendo muy presente en cada uno de ellos cuál es el arquetipo para el que fue definido. Buenísimo, muchas gracias. 2 preguntitas más para cerrar la sección. Lo que necesiten, ¿no? Ya digo, yo aquí ya es tarde, o sea que no tengo reuniones, es lo bueno de tenerlo a estas horas. No puedo estar el tiempo que estimen necesario. Gracias. El público está muy complacido. Están, si puede verlo en el chat, están compartiendo muy buenos mensajes, están muy agradecidos y les encanta el tema. Pues estoy bien, ya la pregunta. Contacto, aparte de estas preguntas, obviamente en la presentación ya pueden tener hilo a través de FP Popular, por supuesto, y puedo responder a todas aquellas dudas, cuestiones que más allá de cuando puedan ver la presentación o cuando profundicen en el tema, si les surge cualquier cuestión, duda, inquietud respecto a cómo poder llevar a la práctica esta herramienta, estoy a su disposición. Excelente, muchas gracias. Bien, la próxima pregunta es si existen plantillas específicas para aplicar el Customer Journey y, de ser así, si podría compartirlas o decirles dónde la pueden conseguir. Ok, sí existe alguna plantilla, pero y se lo puedo compartir con ustedes, pero como le digo, es importante que creen su propia plantilla. Es decir, tienen que pensar, la plantilla al final es una matriz, como digo, de columnas y filas. Lo que está claro son las etapas y las actividades que van por columnas, pero claro, dependiendo de cuál sea su empresa, su sector, esas etapas serán unas u otras y dependerá de cuál sea su empresa, ahora mismo estará gestionando unas etapas u otras. Entonces, ahí obviamente no hay una plantilla que sea, diríamos, estándar para todos. Pero yo le puedo dar algunos ejemplos simplemente para que sigan de referencia. Y luego, en lo que es la parte de filas, como digo, tienen que tener siempre la curva de experiencia, es decir, qué tipo de experiencia están viviendo, si es satisfactoria, insatisfactoria, media, neutral. En cada una de las iteraciones tienen que tener, obviamente, las actividades que están desarrollando en cada interacción. Yo incluiría también las expectativas del cliente, qué espera, las emociones, aunque en este caso las emociones va a ser de carácter más cualitativo porque todavía resulta difícil medir cuáles son esas emociones de manera cuantitativa, aunque ahí ya de hecho es el futuro de los Customer Journey. El futuro de los Customer Journey va a ir para mí en dos líneas. Uno, hacerlos en tiempo real, en la medida de que ciertos indicadores que incluyamos van a estar conectados con el Big Data o con el Data Warehouse de la empresa y va a poder ir midiendo en tiempo real ciertos indicadores de tal manera que podamos ir monitorizando en qué momento ese indicador se está cayendo, de tal manera que podamos hacer algún tipo de medida correctora. Y van a ir evolucionando hacia Customer Journeys más emocional, de carácter emocional, en el cual el componente emocional sea más importante, porque va a haber maneras de medir y gestionar la emoción del cliente, de tal manera que podamos saber si un cliente
está teniendo una experiencia emocional satisfactoria o no, también casi en tiempo real. Parece un poco ciencia ficción, pero va a ir por ahí, ¿no? Entonces, las emociones van a ir, como digo, cogiendo un mayor peso. Puedo compartir algún tipo de ejemplo, pero les animo a que construyan con esas, y luego, por supuesto, cerrar el Customer Journey con una serie de áreas de mejora, ese takeaway de qué acciones podríamos estar implementando. Eso sería un poco estándar, y a partir de ahí deberían, como digo, en base a cuáles serían sus objetivos como empresa, el sector en el que estén, el tipo de cliente y el tipo de experiencia que quieran diseñar, tendrían que establecer esas filas, esos atributos que quieran estar incluyendo en el journey. Pero bueno, yo les puedo compartir algún tipo de ejemplo, varios ejemplos para que vean que hay una gran diferencia, hay una gran libertad, como digo, es una herramienta muy personalizable, cada uno puede, y ahí juega mucho también el diseño, es decir, cómo queramos diseñarlo, cómo visualmente se puede crear hay muchas diferencias de tipos de infografía, pero bueno, yo les puedo compartir algunos ejemplos, pero quiero que lo tomen como algo, no simplemente para coger y lo apliquen, porque entonces ahí realmente se pierde parte de la potencia de la herramienta, y para que generar esos impactos, generar ese Customer Journey de impacto, deberían estar pasando por esas 5 fases que hemos visto. Excelentísimo, muchas gracias. Si tiene sus datos que pueda colocar en pantalla y así las personas pueden tomarle una fotografía y contactarle en caso de alguna necesidad. Lo voy a poner en el chat, si quieren, lo puedo poner en el chat, voy a poner mi correo. Excelente, sé que se lo van a agradecer porque van a quedar algunas preguntitas pendientes. Quiero aprovechar para recordarles que pueden mantenerse pendientes de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de AFP Popular, donde publicamos algunos eventos autorizados, eventos que hemos compartido con ustedes, talleres, webinarios, etcétera. Más adelante, si fuera el caso de pues usted podrá volver a verlo a través del canal de YouTube. Solo debe seguirnos en las redes y mantenerse pendiente. De igual forma en Instagram para que conozca nuestros próximos eventos y pueda inscribirse y participar. Y ya para cerrar, pero por favor no se vayan para que reciban la encuesta, que gracias a las respuestas de ustedes hemos traído al señor Sanz, hemos traído a otras personalidades y otros temas, porque ustedes son los que marcan la pauta y nos ayudan a continuar trayendo contenido de valor e interés para todos. Muchas gracias. Vamos ahora con el señor Taveras, que le explica. Tenemos una empresa que administra propiedades por Airbnb. Los clientes se quedan en nuestras propiedades, pero son clientes de Airbnb. ¿Cómo podríamos, es decir, la empresa que administra, aplicar esta herramienta de forma asertiva? En el caso de que, entonces ahí lo que hay que ver o hay que analizar, habría que ver cuál es la etapa de las diferentes etapas del cliente, en este caso, porque el cliente es de Airbnb, y donde nosotros, como anfitrión de Airbnb, podemos influir con algún tipo de acción para, o bien que nos contraten directamente dentro de lo que es la plataforma, nos encuentren mejor o demos mejor respuesta a la necesidad del cliente, o incluso, no sé si esa empresa, que obviamente me falta más información, habría que estudiar bien y en detalle, si podemos de alguna manera tener una interacción directa con esos clientes y que Airbnb simplemente se convierta en diríamos, en una interacción, una posible interacción, pero también podríamos buscar la interacción directa con el cliente, no lo sé, habría que definirlo. Muy bien, pues nos dan las gracias, señor Sanz, a usted por su excelente exposición, a AFP Popular por haberle traído. Están más que satisfechos, nos comentan en el chat que ha superado las expectativas, que el tema ha sido de muchísimo provecho
y que agradecen sus conocimientos. Ya pasaríamos a la parte de cierre. Algunas palabras de despedida. Por mi parte, un honor y placer servirle. Perfecto, Muchísimas muchas gracias. gracias de No, yo parte de también. todos. No, simplemente despedirme yo también y que quedó a su disposición. Lo que sí les animo es que, como les decía al inicio, esto sea el camino, ¿no? O, del viaje, ¿no? El inicio del viaje en el sentido de que puedan poner en práctica esta metodología. Obviamente, como toda metodología, necesita un rodaje y seguramente cuanto más la utilicen, más tiempo le puedan dedicar, pues estoy seguro que en mejor Customer Journeys van a diseñar. Pero sí que les animo a que no lo dejen en el, si realmente lo ven de valor y creen que pueden mejorar esta herramienta, su experiencia y relación con sus clientes, les animo a que lo pongan en práctica. Es la mejor manera de acordarse de este webinar, ¿no? Y de este contenido. Si no ponemos en práctica, no lo vamos a aprender, ¿no? La mejor manera de aprender es poner las cosas en práctica. Entonces, nada, les animo a que lo hagan y yo, por supuesto, cuenten conmigo para, pues, en la medida de lo posible, darles respuesta a todo lo que aquellas esas inquietudes, resolverle dudas, cuestiones, incluso, ¿por qué no? Pues ayudarles. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y a nuestro público, por favor, llenen la encuesta que van a recibir al correo que registraron para entrar a este taller, de forma que podamos continuar trayendo contenido de valor e interés para ustedes. Por favor, síganos en las redes, en Instagram para conocer nuestros eventos, en YouTube para volver a ver los eventos que ya hemos transmitido, en fin. Síganos, descarguen su club de vida si no lo tienen todavía, disfruten los descuentos que tenemos para los afiliados de AFP Popular. Descuentos en una infinidad, más de 160 locales comerciales, desde salones de belleza, restaurantes, hoteles, car wash, en fin, un sinnúmero de comercios solo para nuestros afiliados. Así que muchísimas gracias nuevamente, feliz resto de la noche y hasta la próxima será. En nombre de AFP Popular y su presidente, el señor Eduardo Grullón. Buenas noches, muchas gracias.